economistas, una condición que solo se adquiere siendo miembro colegiado. Nosotros desde el colegio, cuya sede la tenéis al lado del edificio de la Cámara de Comercio, en la avenida Padre Isla, entre las muchas cosas que solemos hacer, bueno, pues solemos tener un programa de prácticas con la Facultad de Económicas para que aquellos de vosotros que quieran hacer alguna práctica curricular o extracurricular lo puedan hacer en el Colegio de Economistas. Tienen acceso gratuito a todos los cursos profesionalizantes que se hacen en el colegio, es decir, algo tenemos que dar a cambio de vuestro trabajo como becarios o como alumnos de prácticas. Muchas gracias, Nuria. Bueno, lo primero, buenos días a todos. Gracias a la facultad, gracias a José Luis por darnos esta oportunidad de transmitir un poco que a veces no solo el colegio es un gran desconocido y a veces incluso la actividad profesional también es desconocida. Como yo he pensado daros esta sesión de las salidas profesionales, que es de lo que se trata al final, unido a la colegiación, es iros informando de las distintas profesiones que van surgiendo y que están ligadas íntimamente a los colegios, al Colegio de Economistas y a su Consejo General, ¿vale? Antes de eso, sí me gustaría deciros que obviamente mi charla se va a centrar en la parte de los servicios profesionales, dado que, como antes dijo nuestro decano, ya ha habido otras charlas previas, registro de economistas asesores fiscales. Sí me gustaría, en este caso, romper una lanza por esta parte de la asesoría fiscal, dado que a pesar de que en la carrera, y ahí sí que, o en los distintos grados, y ahí sí que soy bastante conocedor, porque como os ha dicho Nuria, y no sé si supongo que alguno ya habrá coincidido que os haya dado clase, creo que no tiene la relevancia que luego en el mundo real tiene esta parte del asesoramiento fiscal, ¿vale? Todas las empresas que se montan y que existen y que nacen necesitan un conocimiento fiscal. Lo sepan o no, un emprendedor muchas veces no es consciente de que cuando arranque lo primero con lo que se va a encontrar es con el mundo fiscal. Y nos encontramos con otro registro como puede ser el registro de economistas auditores, ¿vale? Sabéis que la auditoría al final es otra de las salidas profesionales a las que podemos optar los economistas, ¿vale? Los auditores de cuentas, como sabéis, lo que hacen es revisar las contabilidades que previamente ha hecho la empresa, bien de forma interna, bien de forma externa, a través de un despacho profesional, y legitimar esa contabilidad, darle un sello de que esa contabilidad refleja realmente la imagen fiel y se han aplicado todos los principios contables que vosotros conocéis. Este es el primer o el gran escenario o la gran fuente de ingresos de las empresas o de las personas que se dedican a la auditoría. Pero no podemos olvidar que esta parte de auditoría también nos ofrece una parte de peritación o de informes que, aunque luego volveremos a ahondar en ello cuando hablemos de los economistas forenses, sí que los auditores intervienen también en otro tipo de actividades, como pueden ser, hay muchas subvenciones, ayudas públicas, contratos con administraciones públicas que están vinculados a que la empresa demuestre o acredite que sus cuentas han sido revisadas por un auditor, ¿vale? Deciros en este punto que para adquirir la condición de auditor de cuentas, como otra salida profesional, se requieren dos tipos de formación. Una primera, formación teórica, para la cual hay que superar un examen o bien, alternativamente, realizar un máster en auditoría de cuentas, y una formación práctica que realmente de lo que se trata es de cumplir unos años de trabajo en una empresa dedicada a la auditoría de cuentas. Por lo tanto, en esta salida profesional de la auditoría de cuentas, muchísima especialización contable, se basa principalmente, como os digo, en esa revisión de las contabilidades de las grandes empresas. Solo a partir de un determinado volumen de facturación y un determinado volumen de plantilla y de activo, estas empresas están obligadas a auditarse. Y, por otro lado, lo que os decía de esos pequeños
o de menor importancia, de menor enjundia, informes que sirven para valorar empresas, acceder a subvenciones, acceder a contratos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Al final es un complemento, digamos que el primer paso de la empresa es elaborar su contabilidad, presentar sus impuestos y después, en función del volumen, requerirá o no esa auditoría. Otro registro que nos encontramos dentro del Consejo General, al que se accede, como os decía antes, vía colegiación, otro registro que este es de reciente creación, es el registro de expertos o de economistas contables. Este registro, ahí os voy a dar una opinión personal, como yo creo que ha nacido con el objetivo de crear otra figura, que es la del experto contable acreditado, ¿vale? Voy a intentar explicaros esto bien, porque sí que creo que es una manera, aunque ahora de momento es poco conocida, porque ya os digo que llevará como mucho en activo 1 o 2 años, es una manera de valorar o prestigiar un poco nuestro trabajo como economistas, ¿vale? Al final, a este registro de experto o a este título de experto contable acreditado se accede siendo economista, estando colegiado y de nuevo superando un examen o acreditando una determinada competencia o prácticas en el sector. Os digo esto porque, como sabéis, el hecho de que no sea obligatoria nuestra colegiación sí que hace que sea un sector con un cierto intrusismo, ¿vale? Y sin ánimo de polemizar, es verdad que al final parece que cualquier persona que se haga un curso de contabilidad pues ya es apto para prestar cualquier tipo de asesoramiento, cualquier tipo de consultoría. Yo creo que este tipo de registros, dada la falta de obligatoriedad a la colegiación, sí que nos permite prestigiar un poco nuestra profesión. Y en este sentido, este experto contable acreditado viene a ser un término medio entre ese economista que realiza labores fiscales o labores de asesoramiento, pero que no ha decidido no ser, porque no ha querido o porque su vida profesional no ha ido por ese camino, ser auditor, ¿vale? Entendamos que en principio, cuando uno es auditor, automáticamente debería de ser incompatible con la elaboración de asesoramiento contable a empresas, porque obviamente no te vas a revisar a ti mismo, ¿no? Los auditores deben de revisar a empresas que han sido contabilizadas por otros, bien internamente, como os decía, o bien externamente. De manera que otra nueva salida que tenemos es registro de economistas contables vía el acceso al título de experto contable acreditado. Yo espero que cuando, es un deseo personal, cuando este título vaya siendo más conocido y se consolide en el tiempo, cuando vayamos un economista a hacer una entrevista de trabajo para un puesto en un departamento de contabilidad, por supuesto, el estar en posesión de este título se valore, ser economistas forenses. Economista forense, por daros una traducción muy básica y muy práctica, es aquel economista que realiza actuaciones en los juzgados. Diréis, coño, ¿un economista en los juzgados? Claro, los economistas estamos en los juzgados básicamente por nuestra capacidad para elaborar informes periciales económicos. Y en los últimos años, y creo que por desgracia esto va a volver, vía concursos de acreedores, ¿vale? Que para ser administrador concursal el requisito es ser economista o abogado, bueno, acreditar una serie de años de experiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de nuevo volvemos a tener un nicho de mercado en el que nuestro título de economista y nuestra colegiación nos va a permitir tener otra posible fuente de ingresos o una salida profesional o llamadlo como queráis, ¿no? Bien vía especializarnos en este sector y trabajar en algún despacho especializado en tema concursal o incluso siendo administradores concursales de forma independiente y autónoma. El juez lo que pide es un informe pericial a un tercero independiente y con conocimientos técnicos. Eso somos nosotros, los economistas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en este ámbito forense, este ámbito de los juzgados, tenemos muchas más cosas que decir de las que a priori os podéis imaginar, ¿vale? Por eso a mí este tipo de jornadas
me gustan porque creo que bueno, pues por lo menos, aunque no os guste, nos da un enfoque o nos abre un poco más la mente a la cantidad de cosas que podéis hacer o que podemos hacer como economistas o como profesionales del mundo de la economía. Existen otros registros dentro del colegio, que si entráis a la página del Consejo General de Economistas de España y enlazáis a través de nuestra página del Colegio de Economistas de León, los podréis ver, registros de tema de protección de datos, registros de asesores laborales, bueno, otros registros quizás de menor importancia, pero menor importancia por su reciente creación y porque bueno, pues ya no son tan específicos de la labor de economista, ¿no? Y esto sí que me lleva a una última parte de mi exposición, que sí que me gustaría que, hablando con José Luis de Godos ayer, también un poco enfocaros o daros cómo veo yo, ahora que estáis a punto de salir, como decía en la serie esta policíaca, de salir ahí fuera, de enfrentaros al mundo real. Es necesario que sepáis qué formación veo yo que es necesaria o qué formación creo que os podría venir bien para vuestro futuro profesional, ¿vale? Yo creo que si económicamente se puede, obviamente no tenéis que tener prisa, tenéis que centraros muy bien en lo que queréis y especializaros, ¿vale? Y especializaros vía cualquier tipo de posgrado, máster que os enfoque un poco a lo que os guste. Como profesional sí que me gustaría hablaros de 4 aspectos de la formación que como economista lo veo en la gente que trabaja en nuestro despacho, lo veía cuando yo empecé trabajando en despachos por cuenta ajena en Madrid, qué formación te exigen. Os voy a decir, mirad, en este ámbito nuestro fiscal, contable, como os decía antes, en la carrera a veces tenemos esa formación de base, pero quizás nos falta un punto. Ese punto lo tenemos que coger, ¿no? Una de ellas es las habilidades comunicativas. Al final, la primera vez que yo oí hablar de hace 10 años de que en ciertas carreras, sobre todo en universidades privadas, hablaban de habilidades comunicativas, dices, joder, qué fácil, ¿no? Una que apruebo fácil, como puedes pensar como estudiante. La realidad es que hoy en día esa habilidad comunicativa te permite interactuar con el cliente. Pensad en el ámbito del que yo os estoy hablando hoy, de asesores profesionales, asesores externos de empresa. Tienes que tener una buena relación y una buena transmisión con tu cliente. Tienes que tener una buena relación y una buena transmisión con todos los funcionarios con los que estás en el día a día. Pero la realidad es que cada día estamos más metidos o dependemos más de la informática. Y dirás,